Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque nos permite ser instrumentos, siervos útiles a ti. Gracias por la vida de este joven que viene a aprender, Señor. Llévalo con bien a su hogar, que regrese bien con sus seres queridos y sobre todo, Señor, que siga con ese fuerte anhelo en su corazón de aprender y poder servirte. Te agradecemos por todas las bendiciones recibidas este día y sobre todo, Señor, te pedimos que tu presencia siga con nosotros y permitas que la lectura del día de hoy haga huella en nuestro corazón y que nos permita entender tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos sean, señores. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos otra vez tarde, pero sin sueño. Pero lo bueno es que venimos con todo. Bueno, déjenme buscar mis lentes. Aquí están. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Hoy nos tocan otra vez dos capítulos del libro de Levítico. Pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 25. En el capítulo 25, ¿qué vimos? El año de reposo y el año del jubileo. Prácticamente muchas veces no sabemos, a veces, y lo vamos a ver, miren qué maravilloso es esto, ¿no? Porque lo vamos a ver ahora con el comentario de Hechos. El año de reposo y el año del jubileo, primero que nada tenemos que entender que del capítulo 25 hasta el 27, estas leyes que le dio el Señor a Moisés, no se las dio en el tabernáculo como se las había venido dando, se las dio en el monte Sinaí. Ajá, bueno, el año de reposo, ¿qué es el año de reposo? Ok, cada 50 años, porque de eso dice la palabra que dice 7 semanas de años. En total hacemos la cuenta y son 49 más uno en el que tenían que dejar reposar la tierra. Por eso habla de 50 años. Cada 50 años la tierra tenía que dejarse sin sembrar, sin trabajarse ni nada. Y era orden del Señor que se quedara así la tierra. ¿Por qué? Les decía que no se sembrara, que no se cosechara, que no se trabajara. Y esto lo vemos, yo a veces digo, porque a veces se quiere el hombre atribuir cosas que dicen, es que descubrí esto, es que descubrí aquello, cuando todo viene en la palabra del Señor. Aquí el Señor no solamente estaba pensando en el extranjero, en las viudas, en los huérfanos, en todos aquellos, sino que estaba pensando en que la tierra, después de tantos años de trabajo, se va empobreciendo, se van acabando sus nutrientes, y eso se lo pueden preguntar a cualquier ecologista, a cualquier agricultor, que inclusive la tierra en cierto tiempo se tiene que dejar descansar o sembrar otra cosa diferente a la que se sembraba, porque si no va disminuyendo la calidad de lo que comúnmente se siembra. Eso se los dijo al Señor como ley, cada 50 años me tienen que dejar descansar la tierra. Ni siquiera es que ustedes quieran, es una orden que les estoy dando para que la tierra pueda seguir produciendo. Pero tenemos que rescatar dos cosas de aquí. Dos cosas tenemos que aprender nosotros, aplicarlos en nuestra vida. Primero que nada, tenemos que aprender la sabiduría de Dios. Es increíble la sabiduría de Dios, cómo ah, dejaba descansar la tierra un año, pero dentro de esa sabiduría era para que las cosechas volvieran a ser abundantes, pero sobre todo que demostraba el amor a su pueblo. ¿Por qué? Porque no conforme con la ley de no sembrar en 5 años, les dijo que hasta el cuarto año podían recoger del fruto de la tierra. ¿Qué estaba pasando ahí? Si hacemos la cuenta, durante 4 años ellos no iban a trabajar la tierra. Entonces, ¿de qué se iban a alimentar? Pues el Señor les dijo, lo que te den el último año te va a alcanzar para 4 años. Ese es, si no es amor eso, yo no sé cómo le quieran llamar, ¿no? Eran 3 años de provisión sin trabajar, digo, sin trabajar la tierra. Seguramente se dedicaban a otras cosas. La segunda cosa que tenemos que aprender, y eso también lo tenemos que grabar a fuego en nuestro corazón, es que tenemos que confiar plenamente en Dios. El Señor les dijo, no me siembren la tierra, no me la trabajen durante 3 años y hasta el cuarto año les voy a dar el alimento que necesitan. O sea, el alimento que les di en el año 49 les va a alcanzar para 4 años. Seguramente, por supuesto que seguramente hubo personas que no confiaron y que se preocuparon porque, pues, ¿qué vamos a comer? ¿De dónde vamos a sacar el trigo? ¿De dónde vamos a sacar el grano? Pero aquí había quienes verdaderamente confiaban en el Señor en el sentido de decir, si el Señor dijo que Él nos va a proveer, Él nos va a proveer. De la misma manera nosotros cuando, y hoy estábamos tocando ese punto con el joven que viene aquí a prepararse, acerca de la confianza en Dios, ¿no? De que debemos depositar completamente en Dios.
Inclusive la palabra nos dice que debemos de reposar en Él, debemos confiar en Él, pero sobre todo debemos depender de Él. O sea, si el Señor te manda a hacer algo, no te lo va a mandar sin dejar, no es el clásico, ve a hacer esto, pero quién sabe cómo le vas a hacer, pero lo haces. No, si el Señor te dice, haz esto, es porque ya cubrió todos los aspectos acerca de los cuales ni siquiera te habías preocupado. Esa es la confianza en Dios. También vemos que cada 7 años las deudas y las propiedades se tenían que regresar a sus dueños originales, inclusive los esclavos. Cuando un judío no podía pagar sus deudas, iba y se vendía como esclavo a aquel que le debía. Cuando era del pueblo de Israel, vamos a suponer que un judío iba y se vendía con su vecino porque le debía mucho dinero o muchas cosas y ya no podía pagarle. Entonces él iba y se vendía como esclavo, pero solamente 7 años. La palabra de Dios dice que un judío a otro no podía tenerlo como esclavo más de 7 años. De hecho, también el Señor les dice, no me lo trates como esclavo, trátamelo como criado, que era muy diferente el trato, porque al criado sí se le pagaba y al esclavo ni se le daba de comer a veces, ¿no? Entonces, eso hacía que no hubiera esclavitud como la conocemos nosotros, sino que era una esclavitud entre el pueblo israelita en el cual sí podían llegar a alcanzar su libertad aún y cuando no les pagaran. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, sí les pagaban esos 7 años que se pasaban como esclavos. También cuando había una deuda se tenía que hacer la cuenta cuánto tiempo le faltaba para cumplir los 50 años y se hacían las cuentas para que no pagara tantos intereses. O sea, el Señor les dijo, está prohibidísima la usura entre ustedes. Pero bueno, ya los conocemos como son. Ajá. También cuando una propiedad era vendida, el Señor les dijo, hagan cuentas de esos 50 años, cuánto les debe esta persona y regrésensela. Si no puede recuperarla él, que la recupere alguno de sus familiares, pero ustedes no se pueden quedar con esa tierra. Porque, miren, les voy a explicar una cosa como abogado. Nosotros cuando tenemos una propiedad, cuando tenemos un terreno, cuando tenemos una casa, siempre andamos diciendo que es nuestra casa, que es nuestro terreno, que es nuestra propiedad. Sin embargo, realmente en las leyes mexicanas nosotros no tenemos nada. ¿Por qué? Porque por eso pagamos derechos e impuestos. Ese terreno, eso que tienes tú como propiedad, le pertenece al gobierno. Por eso a veces el gobierno te lo puede expropiar. La palabra es expropiar. Te paga una cantidad por tu casa, pero el gobierno puede venir y expropiarte tu terreno, inclusive muchas veces hasta apoderarse de su terreno. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, en nuestro caso, dice, no, o sea, yo les estoy dando el derecho de vivir ahí. Ustedes pueden tener posesión, pero no propiedad, aun y cuando tengan un título que les diga que son propietarios. Por eso me pagan impuestos, por eso me pagan derechos, por eso me pagan mejoras. Ajá, de la misma manera, el Señor dijo, ustedes no son dueños de nada. ¿Por qué? Porque el dueño de la tierra soy yo, es lo que decía Dios. Por eso les decía que nadie podía vender una propiedad a perpetuidad. Ajá, ¿por qué? Porque le pertenecía a Dios. Hay un caso de excepción que es en el caso de los levitas. A ellos sí les pertenecía la tierra por propiedad, pero también tenemos que ver que el Señor les había dicho a los levitas, ustedes no van a tener bienes. ¿Por qué? Porque yo soy su heredad. Lo vamos a leer más adelante. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que leímos en el libro de Levítico. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan 2 capítulos. Vamos a comenzar con la lectura. Ya se me trabó esta cosa, no sé por qué. Ahí está ya. Listo. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Levítico en el capítulo 26 y escrito está, bendiciones de la obediencia. No harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni se levantarán estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden mis días de reposo y tengan en reverencia mi santuario. Yo el Señor. Si anduvieran en mis decretos y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, yo daré su lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Y yo les daré paz en la tierra, y dormirán y no habrá quien los espante. Y haré quitar de su tierra las malas bestias, y la espada no pasará por su país, y perseguirán a sus enemigos, y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000,
y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes, porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer y los multiplicaré, y afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán lo añejo de mucho tiempo, y pondrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará. Y andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos, y rompí las coyundas de su yugo, y los he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyen, ni hicieran todos estos mis mandamientos, consecuencias de la desobediencia, y si desdeñaran mis decretos, y su alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, qué curioso, hoy estuvimos hablando del pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes, y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Wow. Y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré su cielo como hierro, y su tierra como bronce. Su fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieran conmigo en oposición y no me quisieran oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según sus pecados. Enviaré también contra ustedes bestias fieras que les arrebaten sus hijos y destruyan su ganado y los reduzcan en número, y sus caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueran corregidos, sino que anduvieran conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaran refugio en sus ciudades, yo enviaré pestilencia entre ustedes y serán entregados en manos del enemigo. Cuando yo les quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres su pan en un horno y les devolverán su pan por peso y comerán y no se saciarán. Si aún con esto no me oyen, sino que procedieran conmigo en oposición, yo procederé en contra de ustedes con ira y los castigaré aún 7 veces por sus pecados, y comerán la carne de sus hijos y comerán la carne de sus hijas, y destruiré sus lugares altos y derribaré sus imágenes, y pondré sobre sus cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de sus ídolos, y mi alma los abominará. Haré desiertas sus ciudades y asolaré sus santuarios y no, perdón, me perdí, y no oleré la fragancia de su suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello sus enemigos y que en ella moren. Y a ustedes los esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en contra de ustedes, y su tierra estará asolada y desierta sus ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras ustedes están en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Wow. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaban en ella. Y a los que queden de ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir delante de sus enemigos, y perecerán entre las naciones, y la tierra de sus enemigos los consumirá. Y cuando tu hermano empobrezca, estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieras serán de las gentes que están en su alrededor. De ellos podrás comprar esclavos y esclavas. También podrás comprar de los hijos de los forasteros que viven entre ustedes y de las familias de ellos nacidos en su tierra que están con ustedes, los cuales podrán tener por posesión, y los podrás dejar en herencia para sus hijos después de ustedes como posesión hereditaria. Para siempre se servirán de ellos, pero sus hermanos, los hijos de Israel,
No se enseñorearán cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciera y tu hermano que está junto a él empobrece, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Capítulo 27 del libro de Éxodo. Escri- Perdón, del libro de Levítico. Algo traigo con Éxodo. Bueno, del libro de Levítico. Cosas consagradas a Dios. Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno hiciera especial voto al Señor según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuera mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuera de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuera de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuera muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda al Señor, todo de lo que los tales se diera al Señor será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permuta un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo del que no se ofrenda al Señor, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará. Sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu evaluación la quinta parte. Cuando alguno dedicara su casa consagrándola al Señor, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valora el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseara rescatarla, añadirá a tu evaluación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedica la tierra de su posesión al Señor, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Y si dedica su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedica su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaron hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescata la tierra y la tierra se vende a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliera en el jubileo la tierra será santa para el Señor. Como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Y si dedica alguno al Señor la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada al Señor. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valores será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es del Señor, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, del Señor es. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescatan, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado al Señor. De todo lo que tuviera de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será santísimo para el Señor. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y si el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor, es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de las vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Con eso terminamos la lectura de los capítulos 26 y 27 del libro de Éxodo y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 9 del libro de Hechos. Pero antes,
¿Qué vimos en el libro de Hechos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 8, terminamos de leer el capítulo 8 de los versículos 26 al 40. Y es uno de mis porciones preferidas de la palabra del Señor. Bueno, por algo nos dedicamos a este ministerio. Quiero antes platicarles rápidamente que hace 2 días, por ahí en Facebook, alguien subió un post acerca de que el Señor Jesús ni nos ordenó congregarnos, ni nos ordenó reunirnos en templos. Yo le dije, no, mira, el Señor Jesús sí ordenó que nos congregáramos, por eso dice la palabra en Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero él decía que también no teníamos que congregarnos en templos de piedra, ¿no? Dije, porque su excusa era que Jesucristo daba ¿cómo se dice? Sus prédicas en el monte, en lanchas, en el campo, junto a pozos. Sin embargo, también le mostramos versículos donde dice que Jesucristo enseñaba en las sinagogas, enseñaba en el templo. También le mostramos versículos donde decía que los apóstoles enseñaban en el templo, enseñaban en el atrio del templo, enseñaban en las sinagogas. No es, porque él decía, es que los cielos de los cielos no te pueden contener y tú quieres que te hagamos un templo de piedra. Ojo, el Señor, como bien lo dijo, de Él es la tierra y su plenitud, del universo y todo lo que hay en Él. Sin embargo, sí le gusta tener cercanía con nosotros. Nosotros no podemos ascender al plano en el que está en esta vida. Pero si le damos una lectura rápida al libro de Éxodo, miren, a lo mejor es por eso. En el libro de Éxodo, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Constrúyeme un lugar donde ustedes puedan estar cerca de mí, ¿no? Estamos hablando de una tienda de campaña. Pero después David le dijo, ¿cómo es posible que yo viva en un palacio tan hermoso y tú, Señor, habites en una tienda? Y le dijo a David, Señor, dame chance de construirte un templo. Y el Señor le dijo, no, porque tus manos están llenas de sangre, pero tu hijo sí me lo va a construir conforme a lo que yo te diga. Y Salomón le construyó un templo al Señor. Impresionante. O sea, cuando leemos cómo Salomón construyó el templo, cuando leamos allá en Reyes cómo lo construyó, nos vamos a quedar con la boca abierta de lo fastuoso que era. Y el mismo Salomón le dice, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, pero aquí está el templo que tú mandaste que te construyéramos. Y cuando se hacía una santa convocación, todo el pueblo de Israel iba a ese templo. De hecho, los fariseos ahí daban clases, Salomón ahí oraba, sí había un templo de piedra. Por lo tanto, no es que el templo de piedra sea tan importante, sino que es la morada donde todos los que somos hermanos en Cristo nos podemos juntar a celebrar la cena del Señor, a escuchar predicaciones, a tener comunión no solo con Dios, sino con todos nuestros hermanos. Ese es el primer punto. En la discusión estábamos, en el debate estábamos, cuando él sacó el punto de que tampoco era necesario estudiar la palabra de Dios a fondo. Y una mujer que estaba de metiche, perdón, que estaba escuchando nuestro debate, también se metió y dijo, y cito, y no he podido subir las capturas de pantalla, pero ella dice que los institutos bíblicos y las clases bíblicas y todo lo que se refiere a la enseñanza de la Biblia es antibíblico y hasta satánico, en palabras de ella. Así lo tengo, búsquenlo en mi perfil personal de Facebook y ahí está. Ella dice que los institutos bíblicos, las escuelas bíblicas, inclusive las clases bíblicas, son antibíblicas y son cosa de Satanás. ¿Por qué? Porque entre los dos dicen que el Señor nos da revelación. Pero aquí hay que ver que solamente te da revelación cuando estudias su palabra, cuando estás metido en su palabra, no cuando agarras un versículo, lo sacas fuera de contexto y quieres que la gente siga lo que tú crees que es lo correcto. Eso sí es cosa de Satanás, porque no sabemos ni quién te está dando esa revelación. Ajá. ¿Qué tiene que ver eso con lo que leímos ayer? Ok, este capítulo para mí es como clave en mi vida, es como clave en mi vida. ¿Por qué? Porque vemos que el diácono Felipe andaba evangelizando en Samaria. Y de repente viene en una de las 7 arrebatamientos que menciona la palabra de Dios, en uno de los 7 arrebatamientos, Felipe es arrebatado y ¡pum! Lo pone en el camino de un etíope que iba a Etiopía, sí, ¿verdad? Que era tesorero de Candace. ¿Quién es Candace? La reina de Etiopía en ese momento. Resulta que este etíope
había comprado un rollo, porque en ese tiempo no había libros, eran rollos de la ley, y el rollo que había comprado precisamente era el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Déjenme decirles que quien podía adquirir un rollo no era un pobretón como yo, era una persona que tenía muchísimo dinero. Comprar un rollo de la palabra de Dios era invertirle ahora como si te compraras un carro nuevo. Era carísimo y él lo traía y dice la palabra que lo iba leyendo. El espíritu llevó a Felipe al camino del etíope y el Felipe le contó, ¿qué estás leyendo? Pues un rollo. Y le dice Felipe, y es más, ni siquiera les voy a tergiversar lo que dice, se los voy a leer de la Biblia directamente de la Reina Valera 1960. Dice el capítulo 8, versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Ok, hay personas a las que el Señor les ha dado el don de enseñanza, el don de aprendizaje. Y no hablo de mí, hablo de los... Hay personas que toda su vida, absolutamente toda su vida, se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. Los comentarios que leemos, tenemos un comentario que es muy famoso entre nosotros los que estudiamos, que es el comentario de Matthew Henry. Es un señor que dedicó 28 años de su vida a escribir un comentario. No lo escribió en 6 meses, no lo escribió en un año. Lo escribió en 28 años en el siglo XVIII y a la fecha sigue siendo muy útil para todo aquel pastor estudioso. Leemos un comentario bíblico que se llama Comentario Bíblico de William MacDonald, que fue escrito en aproximadamente de 13 a 15 años, tiene como 30 años de haber sido escrito y sigue siendo muy útil para también todos los que nos dedicamos a la enseñanza. Por ahí tenemos también un comentario griego al Nuevo Testamento de A.T. Robertson, que también son como, dice que son 2 tomos y nosotros lo tenemos en uno solo, o sea, los compilaron. Tenemos un comentario que se llama el comentario portavoz de teología. Tenemos mucho material, no de advenedizos, no de personas que decidieron escribir un libro y dijeron, en 6 meses lo termino. No, son personas que toda su vida se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y me refiero a estudiar en el sentido de que tienen su Biblia y van estudiando capítulo por capítulo, que van estudiando versículo por versículo. Ese comentario griego al Nuevo Testamento va estudiando palabra por palabra. Ojalá Dios nos permita pronto adquirir un comentario hebreo al Antiguo Testamento que te dice palabra por palabra lo que significa. ¿Qué pasa con eso? Afortunadamente, nosotros pudimos estudiar, adquirir cierta literatura. Ojo, no todos están llamados, pero no es malo que diariamente se pongan a leer la palabra de Dios. Solamente de esa manera se van a tener revelación. Si aquí el etíope le está diciendo a Felipe, no entiendo, pero ¿qué tal? ¿Cómo era Felipe? Leyendo la palabra, conociendo la ley y sabiendo de Jesucristo, recibiendo instrucción de los discípulos. Y acuérdense que los diáconos también tenían que haber conocido a Jesucristo. Entonces era una persona instruida para poder enseñar. Le enseñó de tal manera al etíope, le explicó de tal manera el libro de Isaías y le expuso la obra de Jesucristo que hizo aquí en su ministerio, que en el etíope de su corazón salió, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Salió de su corazón el anhelar el bautizo porque ya había entendido lo que decía Isaías y de quién hablaba. Ajá. De la misma manera nosotros, aunque sea poco, pero también dice Mateo en el capítulo 28, versículos 18 al 19, que también me encantan, porque dicen, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 19 dice, y enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. Yo les pregunto a esas personas dónde aprendieron o qué leyeron. Ellos dicen que Dios les dio revelación cuando ni siquiera han leído la Biblia completa. Cuídense de esas personas, son lobos rapaces. Estamos tiempos en que en estos tiempos estamos en que la apostasía, los falsos maestros, los falsos profetas
están, pero sí por todas partes. Tengan cuidado con estas personas porque de 50 personas a las que les llega el post, 40 los apoyan diciendo que no es necesario congregarnos, que no es necesario dar ofrendas, que no es necesario reunirnos en templos. ¿Por qué? Porque no comprenden la palabra de Dios y solamente sacan versículos de contexto. Si nosotros leemos la Biblia diariamente, nosotros aprendemos la Biblia diariamente, nosotros anhelamos ese conocimiento, por supuesto que va a haber revelación del Espíritu Santo, pero ¿cómo una persona, y eso yo les pregunté, cómo una persona que no ha leído la Biblia completa ni una sola vez, que ni siquiera sabe cuántos libros tiene la Biblia, cómo puede decir que puede tener revelación y tratar de imponer la mala doctrina que trae, ¿no? Entonces aquí vemos que Felipe le enseñó a un etíope, y no solo a un etíope, le enseñó a samaritanos, le enseñó a judíos, le enseñó a gentiles, le enseñó, ¿cómo se llama? A los que estaban en Cesarea, recibió a Pablo, y no dudo que inclusive Pablo haya aprendido algo del buen Felipe. Pablo se la pasó 20 años, más de 20 años estudiando la vida y obra de Jesucristo. Y leemos en la palabra de Dios que Pablo ya había aprendido a los pies de Gamaliel. Entonces es importantísimo que tomemos en serio el estudio de la palabra de Dios, porque si no, vamos a terminar víctimas de personas que ni siquiera saben lo que están diciendo, ni siquiera saben lo que están expresando, y vamos a caer presas de doctrinas totalmente nefastas. Vamos a caer en revelación, pero en revelación que es dada por el enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estudiar, sí, hay que estudiar la palabra de Dios diariamente. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 9 del libro de Hechos, de los versículos primero al 31, y también otro capítulo impresionante. Escrito está, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y repito, ¿quién eres, Señor? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, híjole, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, repito, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ya me imagino cómo iba Pablo. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Wow! Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Es verdaderamente increíble. A veces me sorprende cómo podemos decir tantas barbaridades sin estudiar la palabra de Dios, ¿no? Yo, a todas esas personas que hablan en contra de las ofrendas, en contra de los templos, en contra ¿cómo se llama? De los estudios, pues que lean la Biblia, aquí lo dice, que lean la Biblia, aquí lo dice. Pero bueno, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias por las bendiciones de las que nos llenaste el día de hoy, gracias por este tiempo que pasamos en tu presencia. Sobre todo gracias porque aún, Señor, en estos tiempos en que la apostasía está fuerte, aún hay personas que en su corazón tienen el anhelo y el deseo de aprender de ti, que hacen a un lado sus preocupaciones, que hacen a un lado sus tiempos, sus afanes, para dedicarles tiempo, para dedicarte tiempo a ti, Señor, y poder conocerte, poder comprenderte, porque entre más te conocemos, más te amamos, Señor. Permítenos ser a todos nosotros, tus hijos, un faro de luz y esperanza, que lleve a las personas a tu conocimiento, a tu verdad, a tu camino, para que comprendan que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, Señor, que nos des una noche tranquila, reposada, que podamos reposar en ti, que, como dice tu palabra, Señor, que en paz nos acostemos y en paz dormamos, porque solo en ti, Señor, confiamos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho. Hasta luego.